Son las 7:30 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Sean muy bienvenidos a la redacción abierta en el Toro Televisión, donde ya estamos preparados para informarles, opinarles, enmarcarles las noticias del día, tanto en lo nacional como en lo internacional, con dos premisas: la valentía y el rigor. Y dentro, claro, está de un ambiente que es la libertad, que tiene que ser clave, básico, en un medio de comunicación que no quiera ser la voz de su amo y contar lo que le gusta a Pedro Sánchez. Por eso él está fomentando nuevas cadenas como Telepedro. Bueno, hoy déjenme comenzar mandando un saludo a Amelia de Fuenlabrada, que te mejores del todo, mucho ánimo y gracias por estar ahí pendientes de nosotros. Y ya sabéis todos que la luz pues ha vuelto a subir en los últimos meses, que desaparecieron los IVAs protegidos y que la verdad es que hemos visto que el precio del mercado eléctrico no acompaña y alcanza niveles alarmantes. Lo que pagábamos hace apenas un año no tiene nada que ver con lo que nos está llegando en las facturas hoy en día. Para muchas familias, para muchos negocios, esta situación es insostenible y se preguntan, nos preguntamos qué podemos hacer para protegernos nuestro bolsillo en este escenario. Hoy nos acompaña Ángela Sobrino, directora de marketing de Comunidad Solar, y le agradezco mucho que esté aquí para hablarnos de soluciones reales y accesibles que nos permitan reducir la factura de la luz sin depender de las grandes compañías eléctricas. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, pues así es, actualmente estamos en durante muchísimos años ya lo hemos vivido, esa dependencia, los que tenemos dependencia del mercado eléctrico, hemos visto cómo el precio de la luz pues de repente sube, de repente baja, al final depende de un montón de factores y como no podemos, la mayoría de personas en España vivimos en pisos y no tenemos un tejado para poner nuestros propios paneles y ser independientes y poder producir nuestra propia energía, pues nos vemos sometidos a este tipo de dependencia. Lo que está pasando actualmente es que el precio de la luz pues es el triple de hace un año, lo vemos reflejado en nuestras facturas. Además, como bien has dicho, el tipo de IVA ha vuelto al tipo normal, estamos a un 21% de IVA y todo esto pues afecta al final a las viviendas normales, a los consumidores y particulares que dependemos de la energía, no podemos apagar las luces y no consumir energía. Entonces, en Comunidad Solar pues intentamos proporcionar otro tipo de soluciones alternativas para quien no puede, pues como decía, poner sus propios paneles en un tejado y producir su propia energía. Pues tenemos varias soluciones, entre ellas el autoconsumo remoto, comunidades energéticas, y lo que hacemos es eso. En el autoconsumo remoto, por ejemplo, tenemos paneles en remoto, como bien dice el nombre. Tenemos un parque solar ahora mismo en Ciudad Real, ya llenamos los primeros parques de Fuente Álamo. Y lo que hemos hecho también, porque lo que suele pasar con el precio de la luz es que durante el día, que es cuando producen los paneles, pues es cuando más barata está la electricidad, cuando más barato es consumir. En cambio, por la noche, que es cuando llegamos a casa, hacemos la cena, ponemos lavadoras y tal, pues el precio de la luz se dispara. Ahora mismo, si vemos la curva del precio de la luz, pues estamos en el pico. Ahora, a esta hora enseguida empieza el pico del precio. Entonces, lo que hemos hecho también para evitar esto es que tenemos en este parque solar de autoconsumo remoto baterías. Y entonces, ¿qué hacemos? Acumulamos la energía que se produce durante el día cuando el precio de la luz es más barato y permitimos que se pueda consumir por la noche cuando el precio es más caro. De este modo es aún más eficiente este proyecto y la gente pues, puede ser independiente de forma energética, puede ser dueña de su propia energía y no tener que estar dependiendo de estos precios del mercado. Ángeles Sobrino, pero explícamelo para que lo entienda todo el mundo. A partir de que yo entro a formar parte de vuestra autoconsumo remoto, ¿qué pasa con mi recibo? ¿Que va consumiendo electricidad esa que vosotros producís en ese parque solar? Efectivamente, una vez que lo que nosotros hacemos, el proceso a seguir es que tenemos una serie de asesores energéticos que estudia cada caso concreto, cuánto consume la vivienda y cuántos kilovatios hora necesita, y le proporcionamos una cantidad de paneles y de baterías en remoto. Entonces te conviertes en dueño de un panel que, aunque no lo tengas en tu propio tejado, pues es muy parecido. Al final lo tienes en remoto, eres dueño de esa producción que está ocurriendo, en este caso en Ciudad Real. A través de nuestra comercializadora Comunidad Solar,
hacemos esa compensación como si tú mismo hubieras consumido tu propia energía, como si hubieras autoconsumido la energía que han generado tus paneles en remoto a un precio de 0 euros. Entonces, al final, pues te beneficias de que por lo menos, aunque el precio de la luz suba muchísimo en los próximos años, tú vas a tener siempre tu parte de energía propia que has producido y que has consumido a 0 euros porque es tuya. Entonces es una forma también de estabilidad en el largo plazo, de no tener que estar con ese miedo de que el precio sube y no tienes otra alternativa. Fíjate, hoy decía el presidente de Iberdrola que cuando desaparezcan las nucleares, él prevé un efecto sobre la factura del usuario de un 25% más de aumento. O sea, fíjate si esto nos viene al pelo. Y además, esto que dices tú, que cualquier persona puede empezar a generar su propia energía sin necesidad de las placas solares en el tejado. ¿Cómo pueden nuestros espectadores acceder a la opción que vosotros promovéis? Pues mira, lo bueno de esta solución es que es para cualquier persona o empresa incluso que esté conectado a un punto de suministro, no es excluyente para nadie. Entonces, ¿cómo pueden acceder? Pues pueden acceder a través de nuestra web, que lo tienen aquí en pantalla, llamando al teléfono que también pueden ver, al 980 28 12, y preguntar. Al final nosotros como empresa siempre buscamos ofrecer soluciones renovables que permitan a la gente pues obtener ahorro y ser un poquito más independiente energéticamente. Entonces yo animo a que pregunten cuál es la mejor solución que se adapta a sus necesidades y con la que más pueden ahorrar, pero lo bueno es eso, que siempre intentamos tener soluciones para todo el mundo, dada cual sea su situación. Incluso usuarios que están de alquiler, que no tienen viviendas en propiedad, o empresas o locales comerciales que consumen mucha electricidad y es un gran gasto, pues al final es una muy buena alternativa. Ángela, muchísimas gracias por explicarnos esta alternativa que nos protege de las subidas de la luz y por contarnos más sobre el autoconsumo remoto. Y para los que quieran más información, pues ya lo saben, ahí lo tienen anotado, www.comunidadsolar.es, y ahí pueden conocer todos los detalles. Desde luego estaremos atentos a cómo evoluciona este modelo, porque parece que el futuro de la energía pasa por soluciones como esta. Muchas gracias, insisto, y te deseo una feliz tarde. Muchas gracias, igualmente. Bueno, nuestro recorrido por lo internacional hoy tiene que pasar por el conflicto de Ucrania. Perdón, tienen que saber que hoy el Kremlin ha confirmado que va a mantener una cita con sus homólogos de Washington en Arabia Saudí para negociar soluciones este mismo fin de semana. También Ucrania va a negociar con Estados Unidos en otra ronda distinta en Arabia Saudita, de forma que vamos a tener un fin de semana intenso. Ahora bien, en paralelo, ahí lo ven, el bombardeo ruso del este de Ucrania, que ha causado la muerte de 2 personas durante última noche. Tanto Moscú como Kiev han lanzado bombardeos con drones a gran escala que han provocado incendios a cientos de kilómetros del frente. Bueno, pues esto es lo que podíamos añadirles a ustedes sobre ese conflicto y sus expectativas de paz que los hechos desmienten, pero que bueno, iremos viendo si en ese conflicto pues podemos hacer alguna cosa y conjurar el peligro de que la guerra continúe en Ucrania. Bueno, y vamos a hablar del tiempo. Hay que hablar del tiempo porque ahora tenemos encima la borrasca Martiño. La borrasca Martiño, les ponen unos nombres curiosísimos. Salimos de la Lawrence, ahora estamos en la Martiño. Es la 4ª borrasca casi consecutiva en los últimos 12 días y mantiene en vilo 15 comunidades por aviso de lluvia muy abundante y de viento. En el norte de España es el viento el protagonista, en el sur parece que es la lluvia. Y que la peor parte de esa lluvia la seguirá llevando Andalucía, especialmente la parte occidental, donde los chubascos podrían ser más intensos e ir acompañados de tormentas. Les recuerdo que seguimos pendientes de encontrar al desaparecido motorista en Málaga, el que cayó al río. Hoy han encontrado la moto del desaparecido en Pujerra, en una zona muy próxima donde se cayó.
Y mientras tanto, pues hay muchos que están mirando al cielo con temor, porque, por ejemplo, en el Palmar de Troya, en Sevilla, ya tienen medio pueblo inundado y lo que viene, pues les asusta. En Madrid, el desborde o posible desborde del río Manzanares, si continúan las precipitaciones desbordadas, como parece que auguran algunos, pues tiene también en vilo a buena parte de los municipios ribereños del río Manzanares, y así está la cosa. La verdad es que no salimos del problema. Y del problema del agua, de las borrascas, de las lluvias tan cuantiosas, de las riadas y de los desbordamientos, nos vamos a otro desbordamiento, el de la droga. Ya saben que yo estoy muy interesado en convencerles de que me ayuden a que los partidos políticos entren en este territorio y produzcan cambios en la manera de condenar a los señores que tienen problemas con el comercio de la droga, y que cambien lo que tengan que cambiar para que esto remita y no continúe siendo un escándalo como es en estos momentos. ¿Qué puedo hacer yo? Pues convencerles a ustedes, y para eso tengo que valerme de instrumentos ciertos indubitados, como dicen en los juzgados. Y estos son imágenes para los periodistas, eso significa imágenes. Vamos a ver a continuación una operación antidroga en Cáceres con 5 detenidos, hombres de entre 20 y 48 años, que han sido enviados directamente a prisión por tráfico de drogas, tanto en Cáceres como en Albuquerque o en Valencia de Alcántara. Vendían de todo: cocaína, hachís, MDMA y, como es evidente y sale siempre en estas imágenes, los agentes que se han encontrado, además de la droga, pues grandes cantidades de dinero en efectivo, que son hijas del comercio ilícito de la droga, y el elemento que hace que, bueno, pues muchos decidan tirar por ese camino a continuar pues en la vía de la obtención de ingresos de forma legal. Bueno, vamos a continuar, porque además de el ejemplo hoy extremeño, quiero contaros también lo que sucede en Navarra, para que veáis que esto no depende si es el sur o el norte, el este o el oeste, no. Ahora nos vamos a ir a Navarra, donde han intervenido un vehículo que era un verdadero, le llaman go fast, ves deprisa, es rápido, transporte de droga que te trae la droga pues prácticamente a casa. En este caso era hachís, ha producido un detenido que también ha sido enviado a prisión de forma directa. Pero, bueno, ya veremos si cuando se celebre el juicio, pues esto arregla algo o no arregla nada. Normalmente la verdad es que pues es entrar y salir por otra puerta. Y bueno, pues desmantelar aquí, jugarse a veces la vida a los agentes de la Guardia Civil o de la policía, para poco, porque al cabo de poco tiempo están en la calle volviendo a organizarse con la gran ventaja de ese dineral que les provee el dedicarse a la droga. Estos son los paquetitos que servían como si fueran hamburguesas, Mira que te traigo el paquetito. Bueno, son muy ingeniosos, tienen mucho dinero, compran voluntades. Ayer veíamos lo del jefe de la UDEF, compran voluntades en los puertos, fuera de los puertos, en cualquier lugar, ¿verdad? Bueno, y quiero que hablemos a continuación de otro fenómeno que estamos teniendo, que es muy preocupante, que es el aumento del yihadismo. Hoy lo primero que vamos a ver es las imágenes de la detención de un tipo en Córdoba por presunto terrorismo yihadista. Mientras vemos esas imágenes, que son uno más, ¿verdad? Pero bueno, uno más nos da pie, como esto es casi diario también, nos da pie a la reflexión. Una reflexión que vamos a hacer con Rubén Pulido, periodista especializado en asuntos de inmigración y de yihadismo, al que ya tenemos en pantalla y al que quiero saludar. Muy buenas tardes, Rubén. Gracias por participar en el programa. Buenas tardes, Xavier. Un placer. No sé si sigo datos tuyos, creo que sí, que describen un fuerte incremento por las detenciones de la actividad del yihadismo en nuestro país este año 2025.
Así es, prácticamente 3 meses llevamos más de 30 detenciones en todo el territorio nacional y esto también es un nuevo indicativo, ¿no? La dispersión, porque antes sí que se concentraban las detenciones por terrorismo yihadista, sobre todo sobre Barcelona, sobre Madrid, sobre toda Cataluña, no únicamente la provincia de Barcelona, pero sí que más de un 20% se concentraban sobre la provincia de Barcelona y ahora estamos asistiendo a que hay detenidos en prácticamente todo el territorio nacional. Hemos tenido esa detención reciente en Córdoba, también ha habido detenidos en Salamanca, en Burgos, en Melilla, en Galicia, en prácticamente todo el territorio nacional y en solo 3 meses estamos hablando ya de más de 30 detenciones y casi 40 tras estos últimos detenidos. Es decir, que vamos a más de 10 detenciones por terrorismo yihadista en España en estos momentos al mes. Eso no habíamos asistido a tal escenario nunca. Esto nos indica dos cosas. Esto nos indica que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han desarrollado un gran olfato, ¿no? Y son capaces de entrar en canales de interlocución entre estos terroristas para ver la información que intercambian y así poder comprobar de una u otra forma si suponen un peligro para la seguridad ciudadana. Pero también nos indica otra cuestión y esta es la más importante y la más preocupante, y es que la actividad yihadista, la actividad de Estado Islámico, de Daesh en este caso, se está acentuando en estos últimos años bastante. En España el año pasado se detuvieron a más de 80 terroristas. Este año caminamos hacia más de un centenar. Si en estos momentos se sigue esta frecuencia, ¿no? Se sigue con esta actividad creciente. También lo que evidencian muchos operativos policiales es que la inmigración ilegal está jugando también aquí un papel protagonista. ¿Por qué digo esto? También porque hace unos meses publiqué una exclusiva en la que ponía el foco sobre una propaganda de índole yihadista, folletos donde se indicaban cómo había que atentar, qué herramientas había que utilizar, dónde había que apuñalar, dónde no, y toda esa propaganda de índole yihadista está pasando a tomar parte en canales donde suelen interactuar inmigrantes ilegales y traficantes y mafias relacionadas con los flujos migratorios y con la inmigración ilegal. En resumen, el panorama en estos momentos pues es desolador. Tenemos la fortuna de que tenemos una policía, de que tenemos una Guardia Civil, que además de intercambiar mucha información con el exterior, con Marruecos y otros países del Magreb, pues han desarrollado también un gran olfato. Otra cuestión importante es que la inmensa mayoría de los más de 30 detenidos en lo que va de año se están sirviendo de las redes sociales, es decir, se están sirviendo de TikTok, se están sirviendo de Instagram, se están sirviendo de Telegram, se están sirviendo de plataformas virtuales para llevar a cabo la captación y todos los procesos de radicalización. Esto pues quizás debería de hacernos pensar, ¿no?, que estas redes sociales ya es momento de que empiecen a tomar también cartas en el asunto y empiecen a controlar ciertos perfiles que ya dándose una vuelta por ellos pues te indican de que no son muy sanos, ¿no?, por decirlo suavemente. Ya llevamos años en los que traficantes y mafias de la inmigración ilegal operan impunemente en plataformas como Facebook, donde hay numerosos grupos. Ahora las redes del Daesh, de Estado Islámico, están operando también a campo abierto en plataformas como Telegram, ¿no? Aquí quizás hay que articular también por parte del legislativo y por parte de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, hay que quizás promover cierto control y cierta vigilancia sobre estas plataformas, porque es de lo que están sirviendo para captar en estos momentos adeptos. Rubén, hay algunas cosas que a mí me suenan a novedosas y te pido que las corrobores como novedosas o no. Una operación en Cataluña sobre pakistaníes muy reciente que reveló que había mujeres repartiendo pues propaganda y haciendo labores de captación, que eso desde mi punto de vista sí supone una novedad. Y luego también me parece que hay que reseñarlo. Ha habido operaciones brillantes, hijas de la colaboración con otros países europeos que sufren el mismo fenómeno que el nuestro.
Sí, ahora mismo, de hecho, yo tengo una interlocución fluida con agentes de Europol y ahora mismo hay una colaboración en Europa a nivel policial bastante sólida. Y tiene razón, se está recurriendo a mujeres y muchas investigaciones están apuntando a que se está recurriendo a estas mujeres para enviarlas a zonas de alta radicalización islámica, pues bueno, pues para que realicen labores propias de ama de casa, de cuidar de todo el harén y de que tengan hijos, de que tengan mujahidines que se puedan utilizar como soldados del Daesh. Esto sí que se ha dado en otros países de Europa como Francia o como Alemania, pero aquí en España sí que es novedoso, ¿no? Hubo una detención allá por el año 2020 en Canarias, un detenido en Bogán, que además también tenía una red de colaboradoras que hacían precisamente esto, pero estamos viendo que ese tipo de colaboradoras están emergiendo con cada vez más frecuencia. Pero esto es fruto también de esa gran actividad que he relatado con anterioridad, ¿no? Cuando hay una mayor actividad, obviamente las redes, ¿no?, de actuación y la jerarquía pues se va ampliando y se va extendiendo a diferentes perfiles, ¿no? En este caso, pues esas mujeres que tratan de ser captadas y que tratan de ser llevadas a lugares como Siria, a lugares como Afganistán, precisamente para que faciliten todo lo que es la creación en origen de todas estas redes del Daesh. Rubén, he visto algo tuyo en redes hoy a propósito ya no del yihadismo, sino de las expulsiones que el gobierno de Pedro Sánchez ha producido en materia de menores ilegales, porque esto de los menas pues es una descripción pues muy poco clara de lo que es. Son menores ilegales, eso está clarísimo, pero lo de menores no acompañados, eso habría que verlo. Cuando ves imágenes de estos chicos, pues ya deduces que no. Bueno, esto es lo que tú publicabas, ¿nos lo puedes comentar? Sí, efectivamente, de los más de 10.000 inmigrantes ilegales que han entrado entre 2021 y 2023 a territorio español, ilegales menores, es decir, menas, de los más de 10.000 menas que han accedido a territorio español por la vía de la ilegalidad, pues el gobierno solo ha materializado la expulsión de 5, de más de 10.000. Es decir, no se acerca ni al 0,5%, ¿no?, en lo que es las expulsiones con respecto a entradas. Pues esto quiere decir que no hay ningún tipo de voluntad por parte del actual Ejecutivo por aplicar la ley de extranjería, porque la ley de extranjería es muy clara con respecto a estos menores extranjeros no acompañados, ¿no? Y lo que te dice es que estos menores, a través de la Fiscalía de Menores, pues se deben de dar curso a los expedientes de repatriación que procedan para reunificarlos con sus padres y que se ejecuten, ¿no? Pero hay cientos y cientos y cientos de expedientes que diferentes fiscalías de menores les dan forma a nivel provincial, pero luego cuando llegan arriba, cuando llegan a Madrid, pues al final no hay ningún tipo de ejecución sobre todos esos expedientes de expulsión. Y ya te digo, de más de 10.000, como recojo en esa noticia, de más de 10.000 menas que han entrado entre 2021 y 2023, solo 5 han sido retornados y enviados con sus tutores legales, pese a que en la inmensa mayoría de los casos, y esto lo he dicho en muchas ocasiones, pero es importante recalcarlo ahora, en la inmensa mayoría de los casos se sabe del paradero de los tutores legales de casi todos los menores extranjeros no acompañados que acceden ilegalmente a territorio español, porque me lo dicen a mí directamente incluso voluntarios de organizaciones humanitarias, porque esos jóvenes llaman por teléfono a sus padres, tienen videollamadas por Skype, se envían WhatsApp, en algunas ocasiones hay envíos de dinero e incluso envíos de documentación, es decir, averiguar y tener constancia del paradero de los tutores legales de estos menores extranjeros no acompañados es relativamente fácil, pero claro, no hay una voluntad política, obviamente, de querer cumplir la ley de extranjería y de querer devolverlos a origen para, de alguna forma, pues detener el actual efecto llamada. Veremos datos de 2024, porque según me han indicado ya, los datos de 2024 pues no reflejan ningún tipo de repatriación, como ocurriese en el 2022 y en el 2023. Rubén Pulido, te agradezco mucho tu participación en el programa, te deseo una feliz tarde, muchas gracias y te mando un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, Xavier, un placer. Bueno, y ahora vamos, antes hablábamos de la electricidad y lo comentábamos de aquella manera, pero hoy ha habido una entrevista en Financial Times del presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, que dice, hombre, si España comete el mismo error que Alemania de cerrar todas sus nucleares, el impacto de los precios de la factura de la electricidad del común, de los particulares, va a ser de no menos del 25%.
y mayor si hablamos de la factura de una pyme y mayor si hablamos de la factura de una sociedad más grande. Si cierran las centrales nucleares, la factura eléctrica podría dispararse. Estas han sido las declaraciones del presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, para el Financial Times. Alerta de que los precios de la energía podrían aumentar más de un 20% en el sector doméstico y las pymes y un 35% en la industria. Y no solo afectará a las facturas, aumentará también el riesgo de posibles apagones. En nuestro país, aunque la decisión genera cada vez más polémica, se mantienen los planes de ir desmantelando las centrales que existen en España. La primera será la de Almaraz, en Cáceres, el 1 de noviembre de 2027. Esta central, concretamente, es crucial para el suministro eléctrico de la Comunidad de Madrid. Si se cierra, se quedarán sin el 15% de energía eléctrica en la región. Según la consultora Metis, a nivel nacional, el cierre de la central supondrá la pérdida de 829 millones de euros anuales y más de 15.000 empleos. Países como Estados Unidos, Japón o Bélgica han optado por mantener activos sus reactores nucleares. No quieren depender del petróleo ni del gas importado. Podrán hacer frente a la creciente demanda de electricidad, que se espera que suba un 6% en 2035, según la Agencia Internacional de la Energía. Por su parte, el Gobierno mantiene su postura de que la energía eólica y solar genera mucha más energía a menor coste. El objetivo, que en 2030 más del 80% de la electricidad provenga de energías renovables, lo que todo parece indicar que para completar el porcentaje, España dependerá del gas y de las importaciones. Y este es el momento en el que quiero recordaros la conveniencia de que para que vuestras ideas, esas que compartís con nosotros, vayan calando en la sociedad española con mayor efectividad y rapidez, lo prudente, lo evidente, lo obvio es que estaría bien que nos apoyarais, que os dierais de alta en el Club de Amigos del Toro Televisión para hacernos más fuertes y que nosotros pudiéramos llevar esas ideas que compartimos al conjunto de la sociedad española. ¿Cómo hacerlo? Pues muy fácil, hay que llamar al teléfono que aparece en pantalla o entrar en contacto con la dirección en las redes sociales, oiga, que quiero ser miembro del club. Y en 5 minutos lo tenéis hecho. Y así nos ayudamos todos. 7 millones de personas viven en nuestro país con artrosis, una enfermedad degenerativa que va desgastando el cartílago de las articulaciones, produciendo dolor e inflamación. Aunque es una patología que no tiene cura, existen 3 tratamientos muy novedosos para tratar sobre todo el dolor que es tan incapacitante. Uno de ellos son los guantes de Relax Quanti Nanotex. En sesiones de 20 minutos ofrecen los tratamientos más innovadores recomendados por los reumatólogos para las personas con artrosis de manos sin tener que moveros de casa. Para los que lo tenéis localizada en la rodilla, la solución es la rodillera, que utiliza ondas de radiofrecuencia que genera el calor y disminuye el dolor, permitiendo recuperar la movilidad. Y por último, este cinturón para aliviar el dolor en la zona dorsal y lumbar, gracias a una combinación de láser dual, infrarrojos, calor local y masaje por vibración. No lo dudes, llama al 900-730-122 y di adiós al dolor de manos, rodilla y ahora también de la zona lumbar. Pasan 2 minutos de las 8 de la tarde, momento en el que abrimos nuestra mesa de análisis político. Yo les presento encantado a nuestros invitados hoy. Doña Patricia Solana, abogada en Alta Ley y Abogados y miembro de la Asociación Libertad y Ley. Muy buenas tardes, encantada de estar Ayer con nos lo vosotros. pasamos aquí con lo de Sí. la audiencia de Sevilla. Oh, Estupendamente, qué espectáculo, qué guantazo al Constitucional. Como tan me hubiera hermoso. gustado estar ¿Cómo con la eché de vosotros? menos? ¿Cómo la eché de menos? Bueno, luego sí. Nos queda algo de tiempo, pues la dejo ahí que nos añada alguna, seguro que alguna cosa de su Muy cosecha bien. nos será útil. Don José Rusiñol, lo primero, felicidades a Muchísimas gracias, muchísimas gracias. por la parte que le toca. San Josep, San Josep, bueno, como Pepe, dicen ya en su sabes. tierra. Bueno, al señor Rusiñol le conocen todos porque escribe en un montón de sitios, es analista político pluriempleado, digamos, Total. y fue presidente de la Sociedad Civil Catalana en aquellos gloriosos tiempos en los que convocaban a 1 millón de catalanes para que salieran a la calle contra el procés. Así es. ¿Qué Nunca tal? se lo agradeceremos lo suficiente. Bueno, vamos al rollo. El rollo de hoy está concentrado en que hemos visto
la miseria en la que se encuentra el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Se ha ido a Europa. Y en parte porque no estaba, y en parte porque no lo tienen claro, y en parte porque son lo peor de cada casa. Pues, hombre, yo no digo que sea obligatorio aplaudir esto del aumento de los gastos de defensa. Discutirlo no me parece mal. Pero hoy lo que hemos visto en el Congreso es absolutamente de abracadabra, porque resulta que se ha quedado solo el Partido Socialista, pero solo como la una, porque todos sus coleguitas, los que están en el gobierno, los de Sumar, los que están fuera del gobierno, todos, han dicho nones a esto del aumento del gasto militar y nones a esto de la Unión Europea de los 800.000 millones, que nada, que de eso nada. Y no todos, pero casi todos, la excepción es Esquerra, que se ha abstenido. Todo lo demás, Bildu, Podemos, Sumar, BNG, yo qué sé, toda esta gente, ha aprobado un punto según el cual España debe abandonar inmediatamente la OTAN. Bueno, aún así, con ese zurrón en la maleta se ha ido Sánchez a Europa. Y hoy está hablando con los líderes europeos del libro de defensa y del gasto y de los 800.000 y tal. Y es el tío que menos consenso lleva detrás suyo, porque lo único que lleva detrás suyo que le ampara es el voto del PP, de Vox y el voto ocasional de Junts, que espera algo, ya saben, Junts siempre es por algo, y el del PNV, que es igual de pidigüeño que Junts. Pero bueno, en cualquier caso, eso es lo único que le queda a Sánchez. Si quiere pactar con ellos, pues ya veremos qué pasa, porque se le van a ir al monte alguno, o Podemos, o BNG, o tal, y eso acaba en elecciones anticipadas. Qué pena, ¿eh? ¡Ay, qué pena más grande! Y luego tiene un problema, aunque el PP le dijese, de acuerdo con lo del aumento del gasto militar, ¿eso cómo se va a hacer? Si no tiene presupuestos ni los va a tener, entonces volvemos al punto de antes, elecciones anticipadas. Qué pena me da. Bueno, vamos a ver lo sucedido hoy en el Congreso. El gobierno de coalición vuelve a mostrar sus diferencias, esta vez en materia de defensa. El Congreso ha avalado aumentar el gasto en defensa y ha mostrado su respaldo al plan de rearme de la Unión Europea. PP, PSOE, Junts y el PNV han votado a favor. Sin embargo, Sumar, Podemos, el BNG, Bildu o Esquerra, socios del Ejecutivo Socialista, han votado en contra del aumento del gasto en defensa. Incluso todos ellos, excepto los republicanos, han apoyado que España abandone inmediatamente la OTAN. Se trataba de una iniciativa del BNG que incluía 3 puntos: el rechazo de los planes de Europa de elevar la inversión en defensa hasta los 800.000 millones, el rechazo a cualquier aumento del gasto militar y la salida inmediata de España de la OTAN. El socio mayoritario de Sánchez ha votado a favor de todo ello, incluida Yolanda Díaz, desde su escaño, mientras que el PSOE ha votado en contra. Y todo ello mientras que Sánchez se encontraba en Bruselas con el resto de jefes europeos para debatir el rearme europeo. Eso sí, sin ningún plan detallado. Precisamente ahora que vamos a dar un paso al frente en una mayor inversión en seguridad y en defensa. Llamativo cuanto menos que Sánchez comprometa la palabra de España con los planes de Europa, cuando es más que evidente la falta de cohesión interna dentro de su ejecutivo. Algo ilógico para Feijóo, que critica que Sánchez, además de no tener el apoyo de su gobierno, tampoco tiene un plan detallado sobre defensa. Con un gobierno dividido, con unos socios parlamentarios en contra, sin ningún plan, sin ninguna concreción, sin ningún compromiso explícito y sin el apoyo del Parlamento español. Tanto PSOE como Sumar intentan quitarle hierro a esta división. Justifican que esta moción no tenía efectos jurídicos y rebajan la relevancia a un choque más entre socios. Pero lo cierto es que Sánchez promete en Europa mientras que su gobierno le da la espalda. Relevancia jurídica es verdad que no tiene, relevancia política enorme, enorme. Por cierto, qué cursi queda que Sánchez diga, no me gusta la palabra rearme. Chico, pero si esto no va de semántica, esto va de que, ¿cómo la quieres llamar? ¿Cómo la quieres llamar? A ver qué propones, igual hasta les gusta en Europa. Don José. Pues yo creo que al final la realidad está atropellando al mago de las palabras, que es nuestro presidente del gobierno. Es rearme y es rearme. Es que al final vivimos un mundo geopolíticamente cada vez más complejo. Europa, incluso nuestra amiga von der Leyen ha despertado de su sueño adolescente de juventud.
Pedro Sánchez se ve desbordado por sus socios, por no socios, por su obsesión de creer en un Estado que no existe, y nos encontramos con la puñetera realidad que tiene unos socios que se separó el reloj en el año 81 con OTAN no bases fuera, y vamos al 2025 y se los vuelve a encontrar, y oiga, que la partida ha cambiado, las reglas del juego han cambiado, y esto se llama rearme intenso, y no es política de seguridad, es política de defensa, que no es lo mismo, con lo cual que no juegue con las palabras, porque el mundo nos va a atropellar, y ya nos ha atropellado, y que diga a sus amigos de Sumar que o se alinean o a Europa les va a alinear, y a lo mejor alguien le llamará, como llamaron a Zapatero, oiga, a alinearse, y pues esto puede ocurrir. Firmes. Sí, sí. Bueno, hay que decir que el comisario recién nombrado lituano, por cierto, de defensa, a lo mejor para alborotar al gallinero y que sean más fáciles de convencer los líderes europeos en eso de invertir en el rearme, pues hombre, le tengo que contar que este hombre dice que el plan de Putin, según algunos servicios de inteligencia, es dar un zarpazo a algún miembro de la OTAN para ver si funciona el tratado de la OTAN y salen todos a defender al país que ha sido agredido por Rusia en el futuro. Yo no sé si esto qué verosimilitud pueda o no tener, pero esto es lo que ha dicho el responsable europeo de defensa. Doña Patricia. Bueno, en el mundo en el que estamos, que precisamente todos tendemos a unirnos para hacernos más fuertes, no tiene ningún sentido salir de la OTAN. Además, el gasto de defensa siempre ha existido, siempre existirá. No es una línea roja en esencia de la izquierda. Se convierte en línea roja cuando salta a la luz pública. Entonces ellos, por su falta de proyecto político, tienen que volver a anclarse en sus mensajes, no a la guerra, no al gasto militar, un poco para recuperar y esos anclajes precisamente en esos votantes. Pero saben perfectamente que es una cuestión esencial de Estado. Y utilizar la palabra rearme o no, o sea, Pedro Sánchez siempre juega con esa semántica de utilizar aquellas palabras que realmente ocultan la verdad de los hechos. Lo hicieron no es con defensa, sino seguridad. Claro, pero lo hicieron con la amnistía. No es amnistía, era proceso de paz social. Es gasto singular para Cataluña, no, es gasto diferenciado a cambio de... O sea, en ese juego siempre van a entrar. Bueno, yo les debo el Sánchez diciendo que no le gusta la palabra rearme. Vamos a verlo a continuación. Tengo que decirles que a mí el término rearme no me gusta en absoluto, no comparto ese término. Creo que tenemos que hablar de otra manera, de dirigirnos a nuestros ciudadanos de otra manera cuando hablamos de la necesidad de mejorar la seguridad y las capacidades de defensa europeas. Invertir en tanques verdes, en aviones sostenibles, no sé lo que pretende, está fuera de órbita completamente. Por cierto, yo decía antes que este hombre se ha ido a hablar del libro blanco de la defensa y de los 800.000 millones que hay que invertir en él, más huérfano que ninguno, por la falta de apoyos, pero también no solo por eso, sino que antes hizo una tournée por Europa, se fue a Finlandia, a promover la idea de que vamos a mutualizar ese gasto, lo hacemos entre todos, y le dijeron no. Los propios finlandeses, que están bastante preocupaditos con la frontera común con Rusia, dijeron no, aquí se trata de que cada uno aguante su vela. Luego se le ocurrió otra cosa, no, mira, ¿sabes qué? Todo eso que hemos dicho que no era gasto de defensa, porque no queríamos asustar a los de Podemos y a los de Sumar, ahora lo vamos a meter en defensa y además vamos a añadir por lo que se gasta en ciberseguridad, las pensiones de los militares que no sé qué, o lo que gasta el IFAS, que es el instituto que da seguridad social a los militares, ¿no? Y también le han dicho, no, eso tampoco, aquí invertir en tanques nuevos, tanques, cohetes, aviones y de todo, que Europa lo necesita. Y al final de todo esto nos puede llevar a una vía rápida, a un proceso de adelanto electoral, que es lo único positivo que vamos a sacar en este lance. Hoy se lo reprochaba a Feijóo, dice, mire, si usted no tiene presupuestos no puede hacer más gasto, cosa que no es verdad, porque este año pasado, sin presupuestos, se inventaron 55.000 millones de gasto del garbancito en tal, que lo han colado todo vía decreto ley. Lo que pasa es que, claro, si eso es gasto corriente y a eso le tienes que sumar
otros 70 o 75.000 millones de gasto para la cosa de la defensa, ya acaba siendo mucho más grande el relleno que el pavo. Bien, ¿qué le ha dicho Feijóo hoy? Pues algo bastante obvio, que da pie a pensar que pudiera haber una convocatoria adelantada, porque está en un sinsentido, no tiene camino, no tiene escapatoria, aunque ya saben que él es el rey del funambulismo y que a lo mejor la encuentra. Si usted no tiene mayoría suficiente para aprobar el presupuesto, tiene que convocar unas elecciones. Lo que no puede ocurrir es que en España no tengamos presupuesto en esta legislatura y estemos con las cuentas de una legislatura que está extinguida, que no existe. De unos diputados que votaron un presupuesto que buena parte de ellos ya no son diputados. Y no puede ocurrir que un primer ministro europeo lleve 7 años en el gobierno y 3 presupuestos. Esto no ha ocurrido jamás en la democracia española. Y eso de los presupuestos rompe el compromiso con Europa al que tendrá que llegar sí o sí Sánchez. O sea que tiene una pequeña complicación. Doña Patricia. Es un gobierno débil porque el problema no es que un gobierno se conforme de distintos partidos políticos que en un momento dado pueden tener discrepancias puntuales. El problema es que el bloque que sustentó o que sustenta a Pedro Sánchez y al gobierno es un bloque que por sistema está diferenciado, quiere cosas muy distintas para la ciudadanía española, para España, y además no es coincidente en las cuestiones esenciales. Y eso lo que te hace precisamente es no poder avanzar y estar bloqueado. Pero no es que sea malo la confluencia de distintos partidos, es mala la confluencia de este bloque en concreto que apoya a Pedro Sánchez. Y a eso hay que añadirle que si hay algo que le da al epori al presidente Sánchez es tener que pactar cosas con el PP, o ya no digo con Vox nada, ni habla con Vox para los gastos de defensa. Sin embargo, Vox le dice, bueno, pues sí, cuente con nosotros, que este gasto parece que es necesario. Yo, en todo esto del gasto militar, que es más que necesario, pero mucho más de lo que podemos llegar a imaginarnos, yo tengo varias preocupaciones. La primera, los 800.000 millones de euros estos, que parece una cifra brutalmente grande. 800.000 millones de euros, más de 800.000 millones de euros se gasta Estados Unidos todos los años en defensa. Todos los años en defensa. Con lo cual, una inversión de 800.000 millones de euros en 5 años y tal, oiga, parece mucho dinero, pero en realidad no lo es tanto. La segunda preocupación es que esta señora de Sumar quiere salir de la OTAN, y a lo mejor la OTAN ya nos ha dejado a nosotros. Porque una OTAN, un artículo 5 de la OTAN, sin el paraguas militar de Estados Unidos es la nada existencial. Con todo el cariño de mi corazón, no es nada. Y la tercera, que es la que más me preocupa, es que en esta nueva política de defensa, este rearme de nuestro país, no se entienda que el rearme debe estar vinculado primero por los intereses geopolíticos de nuestro país y después los de Europa. Porque nuestro ejército no tiene que estar pensado para las grandes llanuras que están entre Polonia, Ucrania y Rusia, sino para un flanco sur, que es donde a nosotros nos afecta. Y si nos dedicamos la protección de Ceuta, Melilla y Canarias. Y todo lo que conlleva, y Mallorca, y todo lo que conlleva esa, y el eje, digamos, desde Gibraltar y todas esas historias. Entonces, si nosotros no tenemos una política de defensa, yo sé que los militares son profesionales y lo tienen muy claro, pero me preocupa que el gobierno, ahora para quedar bien con Europa, compre unos cuantos tanques de esos que sirven para las llanuras, y nosotros de llanuras al sur hay como que pocas. Estamos de acuerdo. Con lo cual, ojito, que estamos en un mundo donde la nación se debe proteger. Pero fíjate, este perfil bueno, lo de Rusia no va con nosotros porque anda que no está lejos Rusia. Eso puede cambiar y puede cambiar muy deprisa porque, vamos a ver, en el tablero de la geopolítica será interesante que sepan ustedes que Rusia acaba de perder sus bases, o no son muy estables, sus bases en Siria. Así es que las están desmantelando a toda prisa. ¿Y qué está haciendo Rusia? Pues negociar la instalación de sus bases de Siria con Argelia. Y Orán está de Alicante, pues al equivalente a 500 kilómetros. Con los barcos de la flota del Mediterráneo rusa en Argelia, el tablero ha dado un vuelco. Y además, teniendo en cuenta que Argelia y Marruecos se tienen un odio cerval,
y se mantienen en guerra desde no sé cuánto el tiempo. Y bueno, pues Marruecos es un socio privilegiado de Estados Unidos. Si ahora Argelia lo va a ser de Rusia, pues ahí tenemos una fuente de conflictos añadida y nueva que nos pone a los rusos y a su flota pues a poco en navegación de las costas españolas. Absolutamente, y desde esas bases hace una denegación de acceso a todas nuestras costas, porque con los misiles antiguos que se ha visto que el tema de las armadas es muy complejo por el tema de los misiles. Se hundió el buque insignia de la Armada rusa en el Mar Negro, que era un sistema de antimisiles con 2 misiles, y lo hundieron los ucranianos con misiles de los años 90. Imagínate lo que puede pasar ahora. Pero fíjate, la vuelta de las cosas es que tenemos Argelia con Rusia apoyándolos porque Rusia necesita esas bases y Argelia necesita rearmarse porque Marruecos está rearmando con Estados Unidos. Pero resulta que ahora... Argelia que tiene un ejército de 1,5 millones de hombres. Absolutamente, y con mucho armamento. Resulta que Argelia está en conflicto con nosotros por el tema del Sáhara, y resulta que Estados Unidos está alejando de nosotros porque se aleja de Europa y especialmente de Sánchez. Con lo cual tenemos un posible enemigo y un posible adversario. O sea, ¿qué puede ser más? Con lo cual, la política de defensa española, para crear una capacidad de disuasión creíble, debe ser muy intensa. Y ojito con esto, espero que, yo supongo que nuestros generales, los políticos, pero señores, que lo primero son nuestros intereses. No sé qué puede pasar en Ceuta y Melilla si hay algo híbrido que vuelva a pasar en forma de mancha verde, ¿sabes? Pero y ahora si acaba consolidando sus bases en Argelia, tenemos que aumentar el gasto en defensa naval y aérea, pero vamos, inmediatamente. Nos vamos a hacer una pausa de publicidad, volvemos en apenas 2 minutitos. El juez que lleva el asunto de José Luis Ábalos y sus mangancias, que se llama Leopoldo Puente en el Tribunal Supremo, ha considerado conveniente ordenar pues, que se pongan al claro oscuro judicial las cuentas bancarias. Unas cuentas que tiene 265, pero le interesan mucho unas que están en CaixaBank. Se conoce que las que tienen más importe, digo yo. Quiere conocer los movimientos de las hipotéticas donaciones que él dijo haber hecho a una ONG en la que tuvo ciertas responsabilidades. Quieren también saber si eso lo dio por bueno la agencia tributaria. En fin, que van haciendo aproximación al patrimonio real de José Luis Ábalos. Y también han descubierto que Koldo representaba un papel más allá de ser el chofer del ministro, que era el que tenía la pagaduría. Los hijos de Ábalos tenían unas necesidades. Koldo, necesito 4.300 pavos. ¿Para qué? Para esto. Venga, ahí te los mando. O sea que tenía un papel trascendental para la familia del tal José Luis Ábalos. Vamos a ver cómo avanza la cuestión del patrimonio del exministro. Sale a la luz un nuevo informe de la UCO en el que detallan el patrimonio no declarado de José Luis Ábalos. El exministro socialista declaró ante el juez que solamente poseía una casa y un bajo en Valencia, y en su declaración de bienes que entregó al Congreso en agosto de 2023, únicamente mencionaba la posesión de 4 propiedades de carácter urbano, ubicadas en Valencia y Madrid. La Guardia Civil ha descubierto que su patrimonio llega a Latinoamérica. Apunta a un chalet en Colombia. De primeras han indicado un valor de más de 2 millones de euros, pero alegando un error han rectificado a 751 euros. La investigación llevó a los agentes hasta la localidad colombiana de Tuluá, tras seguir un rastro encontrado entre los documentos de Koldo García. Ábalos alega una falta de rigor. Se trató de un terreno rústico en la montaña de Tuluá que adquirí en 2003, hace 22 años, y vendí sin construcción alguna en 2013, hace 12 años. Más fuerte aún es la información que da la UCO sobre el precio de compraventa, confundiendo 2,5 millones de pesos colombianos con 2,5 millones de dólares. Pero además de esta falta de rigor, me pregunto, ¿qué tiene que ver esto con mi gestión en el Ministerio de Transportes? Además de la casa en Colombia, los documentos de la Benemérita apuntan a 2 inmuebles en Perú, utilizados como centro de formación de Fiadelso. También se ha conocido que Ábalos recompró a su esposa el local que había adquirido tras las presuntas comisiones de las mascarillas.
realizó un abono de 187.000 euros a Carolina Perles, cuando ambos lo habían comprado por solo 90.000 año y medio antes. El que fuera secretario de organización del PSOE, 2 días después de enterarse de que el Supremo aprobó investigar su patrimonio, puso a su hija como titular de la vivienda que poseía en Madrid. Además, el informe económico patrimonial revela que Ábalos ayudó a su pareja Andrea de la Torre a conseguir una hipoteca en la capital española, y el encargado de gestionarlo fue Koldo. En cuanto a bienes materiales, adquirió un Range Rover Sport de 2008 en el año 2021, por un importe de 15.000 euros. El conseguidor del vehículo fue Joseba García Izaguirre, hermano de Koldo García, quien negoció la compraventa del vehículo con Bernardo Castillo, que en ese momento pertenecía al círculo más próximo de Víctor de Aldama. Los tentáculos de la supuesta trama, de un modo u otro, unen a Ábalos y Aldama, a pesar de que el exministro niega cualquier lazo. Había declarado 2 coches en el Congreso y la UCO ha encontrado que era titular de 4 vehículos. Las pesquisas de la Guardia Civil han llevado a relacionar 265 cuentas bancarias en las que Ábalos figura como titular, cotitular, representante o autorizado, y 258 de esas cuentas están vinculadas al Partido Socialista, y también figuran otras personas como titulares reales o representantes. Los investigadores han pedido información a CaixaBank sobre sus productos financieros, y también que el magistrado pida a la agencia tributaria un informe de suministro de José Luis Ábalos y Fiadelso entre el año 2014 y el 2024. Además, los agentes han descubierto que tanto Ábalos como sus hijos utilizaban a Koldo García para que éste les diera dinero. Era considerado como el testaferro familiar. Cuando fuese necesario, ahí estaba la sombra de Ábalos para soltar dinero. Doña Patricia Solana, no estaba tan pelado como decía, ¿eh? No, ¿verdad? Que decía que iba al día. Hombre, imaginaros Aldama y la empresa que representaba, todo el material sanitario que vendió, porque estaba integrada en 3 ministerios. Que sepamos, Transporte, Sanidad, Interior, estaba integrada en diferentes comunidades Baleares, Canarias, diferentes comunidades autónomas. ¿Cuánto dinero tuvieron que mover en comisiones para tener las puertas abiertas de todos esos organismos? Y que evidentemente esas puertas fueron de la mano porque Ábalos así lo consideró y no lo hizo por amor al arte. O sea, estaba al lado de una empresa que hasta ese momento no tenía facturación, y a partir de esas negociaciones y de esos contratos empieza a facturar 50 y pico mil millones de euros en facturación, que se sepa, y empiezan a crearse diferentes empresas del entorno de Ábalos en distintos países con los que no tiene arraigo personal. Es decir, si tú te vas a un país a crear una cuenta bancaria, lo lógico es pensar que es por una cuestión económica de ocultación, porque no hay vínculo personal con esos países. Pues todo lo que saldrá a partir de ahora será infinito. Y nos queda por ver la dominicana, que es, según dice Aldama, el lugar preferido para los blanqueos del socialismo español. Madre mía, yo la verdad es que yo cuando lo hablábamos antes, mi contertulio y yo, cuando hemos visto un cuadro de toda la trama socialista, es inabarcable. Es que llega un momento, es que vamos, yo no estoy al día. Gracias a Dios que tenemos a la UCO, a la Guardia Civil, a la policía, que hacen una labor extraordinaria. Porque fíjate, ese tuit que ha hecho el exministro Ábalos es de rabia contenida para ver cómo puedo desprestigiar al cuerpo. Pero, o sea, yo realmente, los agentes que hacen esto, yo me quito el sombrero porque no sé cómo lo hacen. Pero cada paso que se da, la telaraña es más grande, hay más ministerios, hay más comunidades, hay más implicados, hay un señor que dice, oiga, que hoy me faltan 4.000, ¿y dónde salen los 4.000? Quiero decir, a mí me lo puedes pedir, Javier, 4.000, pero que te lo dé, lo tenemos complicado. ¿No? O sea, sí, entiendo. Hay que decirlo todo, y yo me uno a este respeto tuyo por la UCO y quitarme el sombrero, porque han hecho un trabajo imprescindible para que hoy estemos casi tocando el hueso de la enfermedad que se llama corrupción en este gobierno de Pedro Sánchez. Ahora bien, hay que contarlo todo. Resulta que sus agentes se confundieron de moneda. Vieron que el chalet valía 2,5 millones y pensaron de dólares, y eran de pesos colombianos. Y lo que aparentemente era un valor de 2 millones y pico de dólares, por tanto de euros, acabó siendo un valor muy pequeño. Cuando él lo compró no estaba ni edificado. Dicen las escrituras de esto en Colombia, que apenas 751 euros al cambio. Bueno, pues ya está, dicho queda, porque aquí hay que contarlo todo, y esto pues no tenemos por qué ocultarlo en absoluto. Queda perfectamente acreditado que la vida que se daba este caballero Ábalos
no la podía pagar con su fortuna familiar si no es que había hecho alguna marramucia, como es el caso. Por cierto, que hay cosas que están todavía en lontananza. La policía brasileña ha descubierto que Ábalos tiene 2 millones de euros en ese país tan querido por él. Tan querido es como que tenía filtrada la delantera de la selección de sexo, la canariña, para agasajar a los contratistas en el Ministerio de Transporte. Sí, tenía contratadas a 6 prostitutas para agasajar a los contratistas mientras él fue ministro de Transportes. Y eran del mismo catálogo que la novia Jessica. Y esto es verdaderamente insólito, porque hasta donde yo alcanzo, el agasajable era el que pagaba el ministerio, ¿no? Pero no, aquí no. El ministerio pagaba la adjudicación, pero como el adjudicado, el contratista, pagaba la coima a la trama, a Ábalos, a Koldo, a Aldama, etcétera, pues probablemente por eso había que agasajarle. ¿Quién pagaba el agasajo? Pues me temo que todos nosotros. Me temo que todos nosotros, salvo error u omisión. Bueno, oiga, el trabajo que hacemos cada día insistiendo sobre la trama corrupta, etcétera, poco a poco va cambiando cosas. En esa organización de mutualistas que se llama Muface y que es pública, la que le tenía cedidos a la familia de Begoña Gómez los bajos de un edificio en la calle San Bernardo de Madrid, más luego el ático por 850 euros, un ático de 120 metros cuadrados con terraza todo alrededor y un piso intermedio del edificio que se utilizaba como desahogo para lo de este otro eufemismo que tanta rabia me produce, sauna gay. Oiga, o es sauna o es un lugar en el que se intercambian favores sexuales por dinero. Si en el género femenino a esto se le llama casa de putas, en el género masculino, pues a lo mejor lo que conviene es llamarle casa de putos, no lo sé. Pero en cualquier caso, esto no es una sauna gay en la que uno va, se pone la toallita y hace el monigote, no, es algo mucho más importante. Como acreditaba el padre difunto ya de Begoña, Sabiniano Gómez, que era una figura de las saunas gays en Madrid, confidente policial, por cierto, porque en esas saunas, ¿saben?, aparece mucha información. ¿Quién va, quién no va? Bueno, eso me cuentan algunos policías. Muface ha abierto una investigación interna sobre cómo es posible que los pisos alquilados a la familia de Begoña Gómez se alquilasen a esos precios. Y la mutualidad busca comprobar si obtuvieron permiso para realquilar las propiedades en cuestión, realquilarlas y reconvertirlas en pisos de apartamentos turísticos, y han hecho lo que les ha dado la gana con el beneplácito de Muface, que para eso es pública, que para eso, y ahí lo dejo. Pero la obligación de cualquier mutualidad, de cualquier junta de mutualistas, es obtener el máximo provecho de los bienes, de los activos inmobiliarios de Muface, no hacer favores a la familia de la señora presidenta, eso es otra cosa que raya la corrupción, ¿verdad? ¿Algo que comentar? Un poco más que Muface, hasta hace poco el gobierno se quería cargar. Sí, sí. Y resulta que presuntamente hay cosas extrañas en relación en esa trama, ¿sabes?, del PSOE, con lo cual, cuidado con todo esto de Muface, ¿eh? Sí, sí. Espero que sea verdad, que se investigue y se analice cada uno de los activos de Muface y cuál es el destino y el fin de esos activos. Que lo normal es que fueran a disposición de funcionarios o para tipos de actos o actividades relacionadas con este ámbito público. Si se utilizan para alquilarlo a bajo precio a un particular que lo usa para un negocio, pues evidentemente eso supongo que tendrá una responsabilidad. Lo que sí parece evidente es que toda la familia de Begoña Gómez, por estar al lado del gobierno, desde luego le está sacando un beneficio importante. Y hombre, no sé si moralmente una mutualidad de funcionarios puede alquilar a bajo precio a un empresario para que monte una sauna gay en un inmueble de su propiedad, ¿no? Sí, con esa inversión que supone todo esto. La valoración de esos inmuebles es tremenda y ese dinero ha salido... 2 millones de euros. Ha salido de la mutua, de los mutualistas, que está hecho para defender a los funcionarios. 2 millones es muchísimo dinero.
Bueno, además del fracaso con el tema de las armas y del gasto militar y todo eso, hoy ha habido otro revolcón al gobierno en el Congreso. En este no ha sido inocente precisamente Junts, que ha hecho piña con el PP, con Vox, etcétera, para tumbar un proyecto de este gobierno, la Agencia Estatal de Salud Pública. ¿Y por qué la han tumbado? Bueno, pues porque les parece un despropósito en la situación actual. El gobierno ya tenía medio apalabrado poner de líder de esta Agencia Estatal de Salud Pública al doctor Simón de Infausto Recuerdo. Vamos a verlo todo. Vox, PP y Junts tumban en el Congreso la ley de creación de la Agenda Estatal de Salud Pública. Un duro golpe para el gobierno, que confiaban que la ley iba a salir adelante. Creo que es de una irresponsabilidad mayúscula. Creo que los ciudadanos y ciudadanas tienen que estar decepcionados porque las instituciones y el Partido Popular, Vox y Junts no se han puesto del lado de la protección de la salud. Únicamente los de Abascal habían mostrado su rechazo previamente y a última hora PP y Junts se han unido por sorpresa a su sentido del voto. Pero esta no es la primera vez que los independentistas dan la espalda al gobierno en una votación. Cierto es que el partido de Puigdemont mantiene una tensa relación con el PSOE desde el inicio de la legislatura. Hace tan solo unos meses, el Ejecutivo de Sánchez sufrió una gran derrota en el Congreso por el impuesto a las energéticas. Junts votó a favor de una enmienda del PP al paquete fiscal del Gobierno y ello supuso el fin del gravamen a las grandes energéticas, lo que complicó alargar la prórroga del impuesto que Hacienda había pactado con Esquerra y Bildu. Aquello supuso un nuevo revés para el gobierno, pero no había sido el primero. En julio de 2024, Junts se alineó con el PP y ambos partidos votaron en contra de reformar la ley de extranjería, una norma que impulsaron los socialistas junto a Sumar. En definitiva, un PSOE que lleva desde el inicio de la legislatura pendiente de votaciones agónicas y negociaciones de última hora. Y ha habido un rifirrafe interesante entre el portavoz del PP, Miguel Tellado, y el presidente en funciones de la Cámara, que es un señor comunista con muy mala uva. Continuamos con el punto del orden del día relativo al dictamen del proyecto de ley por el que... Es en relación, señoría, es en relación a este punto. Le daré la palabra posteriormente. Continuamos con el punto... Silencio, por favor. No le voy a dejar más de 30 segundos para que me diga exactamente la cuestión de hoy. Pero... Dígame. Bueno, en fin. Pues se ve que el presidente de la Cámara, el presidente accidental, se ha levantado regular en el día de hoy. Usted sabe que desde el Grupo Parlamentario Popular hemos presentado un escrito la tarde de ayer y hemos elevado una solicitud de alteración del orden del día de este señoría, día. Entendido. Muchas gracias. Continuamos con el punto del orden del día relativo al dictamen del proyecto de ley. Señoría, no me haga llamarle al orden. Siéntese, por favor. Bueno, es difícil trabajar así, es evidente, ¿no? Pero al hilo de esto de que Junts hace piña con el Partido Popular y con Vox y tal, Junts está cobrando su alianza con Pedro Sánchez en términos de cuotas de poder en el Estado español, que de otro modo no le hubieran llegado porque no las merece, porque además son un partido golpista demostrado y juzgado, ¿no? Nos lo cuenta Marien Vallejo. Verán cuánto cacho ha pillado Junts ahora mismo en el Estado. No es ningún secreto que Pedro Sánchez no deja de ceder ante Puigdemont y todo su partido. Un ejemplo reciente es el traspaso de las competencias de inmigración y el control de fronteras, pero no es lo último. Hay un sentimiento de extrañeza en el ámbito político por unas colocaciones en empresas públicas de personas del entorno de Junts y del separatismo en general. Si hacemos un breve repaso, vemos que no son pocos esos nombres. El primero de ellos es Pérez Soler, actual consejero de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, y una persona muy afín a Junts.
Fue el director de los Mossos durante el referéndum ilegal del año 2017, una responsabilidad que ahora, casualidad o no, no figura en el currículum de esta comisión. Elena Massot es el siguiente nombre, recién incorporada al Consejo de Negas, un nombramiento que la semana que viene tiene que ser ratificado por la propia Junta de Accionistas. Es además consejera delegada del grupo inmobiliario Vertix, fundado por su padre, cuyo mejor amigo es Artur Mas. Ha sido también presidente de la patronal separatista y forma parte de la junta directiva de Òmnium. Ramón Tremosa se incorporó hace menos de un mes al Consejo de Administración de AENA. Es militante de Junts, ex eurodiputado, y calificó a AENA de ser una empresa colonial y una reliquia soviética. Eduard Gracia, por otro lado, se acaba de incorporar al Consejo de Renfe. Ha militado en la ANC, una entidad que fue uno de los motores del proceso. Y el último nombre es Miquel Calçada, uno de los casos más llamativos. Actualmente es uno de los nuevos miembros del Consejo de Administración de Radio Televisión Española y casi fue senador en el año 2016. Nunca ha escondido ser separatista y su incorporación en Radio Televisión Española se lee como un posible intento de torpedear la televisión pública desde dentro. Todos estos movimientos empezaron ya hace unos meses, pero es ahora cuando han saltado las alarmas. Muchos se preguntan si estamos ante una nueva cesión encubierta del gobierno de Pedro Sánchez hacia Junts. Este Miquel Calçada, conocido en Cataluña como Miki Moto, era un radiofonista tirando a humorista, entre humorista y radical independentista. Radical, hispanófobo hasta la médula, ¿sabes? Sí, sí. Tiene una animadversión a todo lo que es son en español y sobre todo nosotros, los catalanes y por tanto españoles, no nos pueden ni ver. Es un tío muy radical, como bien sabes, un extremista. Como Ramón Tremosa, que es uno de los autores del España nos roba. Sí, señor, sí, señor. Sí, sí. Un profesor universitario de mi ámbito, de la economía, que, en fin, que de los números se aleja, así que le interesa la paranoia independentista. Bueno, ¿habrá presupuestos o no, doña Patricia? ¿Qué augura usted? No, no va a haber presupuestos, pero evidentemente algo que es totalmente obligatorio desde un punto de vista constitucional, que su fundamento no es su resultado de si se aprueba o no, su fundamento es elaborarlos, explicarlos y presentarlos para su votación. Si se pierden, pues se y si se pierden, se pierden. O sea, el gobierno no puede omitir un mandato constitucional porque no le beneficie. Y si lo hace porque considera que no los va a sacar, es que no debería de gobernar. Dice María Jesús Montero, no, que el gobierno sigue trabajando en esto con la máxima intensidad. Y es verdad que están apretando a Junts para ver si les autoriza o no, puesto aquí quien manda es Puigdemont, a ver si el Puchi autoriza el techo de gasto, que es como el prólogo de lo que viene después, que es el presupuesto, que compromete muy poco, porque tú puedes decir que sí al techo de gasto y no a los presupuestos, pero es que ni siquiera el techo de gasto lo consiguen sacar. Montero, que no pierde la fe. Vamos a intentar seguir dialogando con los grupos para intentar que la fecha en la que pueda entrar en el presupuesto en la Cámara sea útil para el conjunto de los ciudadanos. En eso estamos todavía y, por tanto, como bien sabéis, este gobierno pelea hasta el último balón, dialoga y nosotros estamos trabajando para presentar los presupuestos. La reina del diálogo. Bueno, no se lo cree ni Felipe González, que creo que algo tuvo que ver con su partido, con el PSOE, el partido, digo, de María Jesús Montero. En una reunión con empresarios en Andalucía, escúchenlo ustedes. Tenemos encima de la mesa, y ayer la propia Unión Europea, y yo soy vicepresidente de Business Europe, pero la propia Unión Europea hizo el planteamiento de lo que es todo lo que va a ser la inversión en defensa, en ciberseguridad, en defensa, que es un tema que está ahí encima de la mesa y que todos no hace falta que explique por qué, ¿no? Por tanto, el que no haya presupuestos yo creo que es una mala noticia, pero es más, lo que no entiendo es que incluso no se presenten. Es decir, yo creo que nos estamos acostumbrando ya no solo a que no haya presupuestos, sino a que incluso ni se presenten. Bueno, esto no es lo que yo quería ofrecer a los espectadores, lo siento muchísimo. Felipe no es ese señor que sale ahí, ese era Garamendi. Vamos a ver si ahora tenemos la suerte de encontrar a Felipe González. Yo no he vivido ningún momento más incierto que esto, ¿eh? Nunca. Y además creo que no lo ha habido, no es, por eso me preocupa sobre qué foco estamos haciendo el análisis, el que queramos, el de Andalucía o el de España. O sea, no hay presupuestos.
Es un incumplimiento constitucional. Yo la primera vez que no pude hacer presupuestos, acabé el mandato en la presidencia de la Unión Europea y convoqué elecciones. Es que es lo lógico. Habló el Santón. Sí, ¿Y qué piensa hacer? ¿Y qué piensa hacer? Sí, porque al final es que el Partido Socialista no existe, ¿sabes? El Partido Sanchista. Estamos haciendo bueno hasta Felipe González, porque llegan momentos que está malo la cuestión, que lo estamos haciendo bueno. Pero fíjate, yo creo que estamos en un momento que es saber quién es el último que le da el último balón de oxígeno a Sánchez, porque eso tiene un coste electoral. Y Junts está... Y la carrera es a la inversa, ¿no? Exactamente. Y está con el ojillo mirando elecciones generales y el ojillo mirando elecciones en Cataluña. Porque cuando caiga Sánchez, todo el tablero empieza de cero. Esto no será sostenible de ninguna de las maneras. Y yo creo que a ver quién es el último que le da, ¿sabes? Le da la mano. Avíseme que tenemos que comprar palomitas. Bueno, yo ya estoy engordando demasiado por las palomitas que estoy tomando. Patricia. A mí lo que ha hecho Felipe González me parece una de las maneras más inteligentes de ir en contra de Pedro Sánchez y del actual PSOE. Porque cuando tú te pones como ejemplo de algo, como ejemplo político, yo en esa situación convoqué elecciones, es una manera de empatizar muy fácil con la ciudadanía. O sea, cuando tú pones ese ejemplo, sí que pueden llegar a entender realmente, a lo mejor, la gravedad de no tener presupuestos. Espero que lo entiendan. Bueno, no sé yo si a la gente le llega la sensación de incumplir un mandato constitucional, pero bueno, dejémoslo ahí. Por cierto, sepan que el Gobierno ha caído en su propia trampa cuando han publicado hoy el decreto de los MENAs, pues que han escrito, ahora lo vamos a ver, como inmigración y extranjería son exclusivas del Estado. Dice, pues si son exclusivas del Estado, alguien no se ha enterado bien, porque no, evidentemente lo eran, pero ahora ya no lo son, por culpa del propio Pedro Sánchez, que le ha cedido. Ayer se equivocaba el ministro. Si es que es lo que tiene esto de, en fin, de la traición del subconsciente, tanto por escrito como verbalmente. Cesión y no delegación. O sea, bueno, está claro, ayer lo veíamos con Marlaska, hoy lo vemos por escrito, que es quizás más llamativa. Esto aquí lo que era una exclusiva del Estado se ha regalado, se ha malversado por los 7 apoyos que le representa Junts, que no los partidos que componen la Generalitat de Cataluña, y ahora pues ya tenemos pues el reparto del control de fronteras ya no es discutible. Bueno, es como la técnica del trilero, ¿no? Hay una pelotita, pero no te digo dónde. Pues sí, hay inmigración, pero no sé dónde ponerla porque no la puedo poner en un documento, pero la vas a tener de aquella manera. Entonces, ya veremos hasta dónde llega ese control por parte de Cataluña. Yo no lo veo tan fácil. Yo la verdad es que es todo es que cada paso más el conto es más grave, porque estamos allá entrando ya en el núcleo duro de lo que es un Estado. Ceder control de extranjería, ceder control de fronteras, hasta dónde vamos a llegar. Yo creo que al final, espero que tanto el Partido Popular como Vox tengan ahí un plan de regeneración profunda de nuestro sistema, porque es que no puede ser que este sistema funcione de esta manera. Yo espero que ya tengan, seguro, estoy convencido, que los partidos tengan ya un plan de cada día, cuando dejan el poder. Yo no estaría tan seguro de eso, porque tiene que ser un plan muy profundo y muy difícil de hacer, ¿eh? Absolutamente, pero muy lento. Pero alguien tiene que ponerse, porque es que si no, primero hay que deconstruir y después construir algo que realmente evite que un populista, que con 50% de los votos más uno, con un caleidoscopio de los que odian a España, pueden intentar cambiar la Constitución de forma subverticia como están haciendo ahora mismo. No vamos a Valencia, porque ahora Amazon le da por ver a las víctimas de la Dana. Buenos días, perdone, usted perdone. Buenos días, perdone. No sé cómo va por las calles de las poblaciones de la Comunidad Autónoma de Valencia, pues con ese planteamiento. Pero bueno, oye, mira, algunos entienden que si pide perdón, pues bienvenido sea, aunque sea tarde. Vamos a escuchar a algunos de los que han tenido la suerte de que les haya pedido perdón su presidente autonómico. Nos ha dado su palabra de que va a ser así y que vamos a ir solicitando citas y nos va a atender
a todos. Ha tardado mucho, pero más vale tarde que nunca, ¿vale? Por lo menos por mi punto de vista. Personalmente le he dicho que la crítica que yo tenía era que no hubiera dado la cara como ahora, que parecía de cobardes y que estaba escondiendo las cosas, que si da la cara las cosas se hablan y ya se dirimirán todas las responsabilidades de quien toque y donde toque. El presidente sí que nos ha pedido perdón y se ha portado como un hombre en poder recibirnos, porque vamos a ir viniendo de 5 en 5, sabes que ya he estado hablando con él para poder que la gente, todas las familiares de todas las víctimas vamos a entrar al Palau. Bueno, pues está bien. De 5 en 5 tienen para 2 años, ¿eh? Dividan y sumen y resten. Doña Patricia. Cuando Mazón ve que en su situación personal sus explicaciones no son suficientes. Cuando dentro de su propio partido ni siquiera esas explicaciones empiezan a ser suficientes. Cuando probablemente tendrá que ir a una vía judicial a dar explicaciones y ahí hay flecos de responsabilidad que no lo va a poder sustentar todo, te quedan 2 opciones. O evidentemente te retiras y te vas a tu casa, o haces, yo creo, lo que le ha indicado Vox, que es pides perdón, bajas la cabeza y a ver si te perdonan a la larga. Casa por casa. Yo creo que la gestión de la crisis, no me refiero a la crisis, sino cuando ya estaba el mal hecho, hizo todo lo contrario a lo que tenía que hacer un líder. Lo contrario, transparencia, pedir perdón, reconsiderar todo lo que has hecho mal y poner tu cargo a disposición de la ciudadanía. Esto es igual que cuando vas en un avión y estás ahí como pasajero y miras que sale humo de un motor. Si el comandante del avión te dice, señor pasajero, no pasa absolutamente nada, se desata un pánico brutal, pero si se te explica, ha ocurrido esto, decidido a esto, estamos dando la vuelta, en 35 minutos aterrizaremos en el aeropuerto más cercano, donde están avisados y todos los miembros de la tripulación harán esto y lo otro. Sí. Cuanto más información, mucho, pero hicieron de todas maneras, no soy yo muy de defender a Amazon, ¿verdad? Pero tengo que decir una cosa. Su partido le ha abandonado, y no ahora, le abandonó cuando, bueno, pues no, decidieron que si la EMET ha actuado mal y ha informado una cantidad de lluvia que no es la que llegó, si la Confederación Hidrográfica no hizo las obras ni los avisos que tenía que haber dado, ¿eso por qué no está judicializado? Porque el PP no ha hecho el esfuerzo, porque el PP se ha arrugado con el santo y la peana de Carlos Mazón y no ha tenido un papel de inquisición sobre los otros que también tienen responsabilidades en esto. Pero bueno, no tenemos tiempo para más, lo tenemos que dejar aquí con mi agradecimiento a ustedes dos por su presencia y por sus opiniones y a ustedes por su paciencia e interés. Pero a la vuelta de publicidad les premiaremos con El Día en 30 minutos. El Día en 30 minutos, varapalo a Sánchez en el Congreso. Hoy han empezado a hablar del rearme europeo y justo esa palabra es la que menos le gusta al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez, que se hable de rearme. Le pone de los nervios. ¿Y qué ha pasado en el Congreso? Pues lo que ha pasado es que el gobierno está roto por esta cuestión. Los de Sumar se han ido con los socios de la izquierda más radical y a propuesta del BNG se ha votado no al aumento de los gastos de defensa, no al plan europeo de invertir 800.000 millones en el ejército europeo. Y bueno, en eso pues Sánchez se ha quedado solo sin los suyos tradicionales. Y además, con la excepción de Esquerra Republicana, ese magma de la izquierda radical más Sumar incluso cree oportuno el abandono inmediato de España de la OTAN. Y lo peor para el presidente, que ya saben cómo es que solo le han apoyado los gastos en defensa el PP, Vox, Junts y el PNV. Así se ha presentado hoy Pedro Sánchez en esa cumbre europea en la que se definirá el plan de rearme, siendo el líder europeo que menos apoyos internos tiene para impulsar ese avance en defensa que pide la Unión Europea. Y todo ello además cuando ayer Ursula von der Leyen le complicó mucho las salidas posibles que tiene para aunar todo ese gasto. Ayer le decía que dentro de ese plan de defensa tenían que ser, se
se anulaba la posibilidad de subvenciones que estaba pidiendo Pedro Sánchez. Además, acotaba el plazo para definir cómo se va a producir esa inversión y la ponía en abril. Con todo esto sobre la mesa, Pedro Sánchez se encuentra en un auténtico callejón sin salida y hoy Alberto Núñez Feijóo le pedía que adelantase elecciones. Si usted no tiene mayoría suficiente para aprobar el presupuesto, tiene que convocar unas elecciones. Lo que no puede ocurrir es que en España no tengamos presupuesto en esta legislatura y estemos con las cuentas de una legislatura que está extinguida, que no existe. Y no puede ocurrir que un primer ministro europeo lleve 7 años en el gobierno y 3 presupuestos. Esto no ha ocurrido jamás en la democracia española. La sesión ha sido bastante tensa. Se trataba por primera vez de hablar de esto del aumento de gasto en defensa y Sánchez no ha conseguido ni que su socio de gobierno, Sumar, apoye el incremento del gasto en armas que sugiere la Unión Europea. Y luego los radicales, Podemos, Bildu, BNG, Esquerra Republicana, también están en contra del aumento de los gastos militares. Con la excepción de Esquerra Republicana, todos los citados antes quieren que España salga inmediatamente de la OTAN. En fin, Sánchez está en Bruselas, pero va a tener que hacer un discreto mutis, no sea que le pregunten sobre cómo va el consenso en España de las fuerzas políticas que le secundan para esto de la inversión en armas. Solo le han hecho caso en ese sentido positivo la odiada derecha, el PP y Vox, y unos socios que se caracterizan por cobrar siempre por el apoyo, los de Junts y los del PNV. El gobierno de coalición vuelve a mostrar sus diferencias, esta vez en materia de defensa. El Congreso ha avalado aumentar el gasto en defensa y ha mostrado su respaldo al plan de rearme de la Unión Europea. PP, PSOE, Junts y el PNV han votado a favor. Sin embargo, Sumar, Podemos, el BNG, Bildu o Esquerra, socios del Ejecutivo Socialista, han votado en contra del aumento del gasto en defensa. Incluso todos ellos, excepto los republicanos, han apoyado que España abandone inmediatamente la OTAN. Se trataba de una iniciativa del BNG que incluía 3 puntos: el rechazo de los planes de Europa de elevar la inversión en defensa hasta los 800.000 millones, el rechazo a cualquier aumento del gasto militar y la salida inmediata de España de la OTAN. El socio mayoritario de Sánchez ha votado a favor de todo ello, incluida Yolanda Díaz, desde su escaño, mientras que el PSOE ha votado en contra. Y todo ello mientras que Sánchez se encontraba en Bruselas con el resto de jefes europeos para debatir el rearme europeo. Eso sí, sin ningún plan detallado. Precisamente ahora que vamos a dar un paso al frente en una mayor inversión en seguridad y en defensa. Llamativo cuanto menos que Sánchez comprometa la palabra de España con los planes de Europa, cuando es más que evidente la falta de cohesión interna dentro de su ejecutivo. Algo ilógico para Feijóo, que critica que Sánchez, además de no tener el apoyo de su gobierno, tampoco tiene un plan detallado sobre defensa. Con un gobierno dividido, con unos socios parlamentarios en contra, sin ningún plan, sin ninguna concreción, sin ningún compromiso explícito y sin el apoyo del Parlamento español. Tanto PSOE como Sumar intentan quitarle hierro a esta división. Justifican que esta moción no tenía efectos jurídicos y rebajan la relevancia a un choque más entre socios. Pero lo cierto es que Sánchez promete en Europa mientras que su gobierno le da la espalda. Pedro Sánchez ha ido modificando su discurso en defensa en función de las circunstancias de cada momento. De exhibir una sintonía total con el plan y con la postura de la Comisión Europea, hoy a su llegada a esa cumbre para presentar la letra pequeña del libro blanco, ha asegurado que el título no le convence. Dice que en vez de hablar de rearmar a Europa, deberíamos advertir a los ciudadanos de la importancia de llevar a cabo un salto tecnológico para reforzar la autonomía estratégica en defensa. Tengo que decirles que a mí el término rearme no me gusta en absoluto, no comparto ese término. Creo que tenemos que hablar de otra manera, de dirigirnos a nuestros ciudadanos de otra manera cuando hablamos de la necesidad de mejorar la seguridad y las capacidades de defensa europeas. Pocas veces ha ido Sánchez a un Consejo Europeo tan huérfano como hoy. Lo exterior ha fracasado en el intento de que se mutualizase el gasto militar y Sánchez pues va
encastillado en eso de no admitir el término rearme. El segundo varapalo exterior le viene a Sánchez porque le han dicho, oiga, no todo vale para aumentar los supuestos gastos en defensa. Hay que rascarse el bolsillo, sacar dinerito e invertir en conjunto 800.000 millones de gasto militar, que es lo que dice el libro blanco ese que hoy se estudia. Sánchez además va a ese Consejo Europeo con un gobierno hecho trizas, hecho añicos en esta materia. Sumar se ha ido con la propuesta del BNG rechazando el aumento del gasto en defensa, rechazando los planes de gastar 800.000 millones y además pidiendo la salida inmediata de la OTAN. Y eso que apoya el socio de gobierno de Sánchez, esos que representa Yolanda Díaz, pues se han aliado con la ultraizquierda, que suelen ser los socios naturales del gobierno de Pedro Sánchez. Sánchez, entonces, será el líder de la Unión Europea que hoy presente un menor consenso en el aumento del gasto militar de lo que son los respectivos parlamentos. Lo peor para Sánchez es que acude a Bruselas con el único apoyo de la oposición, la odiada ultraderecha, el PP, Vox, y si acaso un apoyo ocasional sometido a tarifas de Junts y del PNV, que aún no conocemos las tarifas, pero llegarán. Algo insoportable para el divo Sánchez, el apóstol del progresismo en Europa. Si a eso le suman que se ha quedado sin presupuestos, lo cual complica enormemente la posibilidad de un aumento como el que se pretende del gasto militar, todo ello debería conducir a una convocatoria electoral anticipada. Y el aumento en defensa no es el único varapalo que se ha llevado hoy Pedro Sánchez en el Congreso. Su socio Junts ha votado junto al PP y Vox en contra de la creación de una agencia estatal de salud pública, una de las grandes propuestas de Mónica García. Pese a las últimas cesiones al independentismo, Junts sigue siendo el gran quebradero de cabeza en lo que tiene que ver con las votaciones dentro del Congreso. Recordarán algunas de las más sonadas, muchas de ellas muy recientes, como las que tienen que ver con el último decreto ómnibus que finalmente terminaron modificando junto a ellos, o el rechazo al impuesto a las eléctricas. Vox, PP y Junts tumban en el Congreso la ley de creación de la Agenda Estatal de Salud Pública. Un duro golpe para el Gobierno, que confiaban que la ley iba a salir adelante. Creo que es de una irresponsabilidad mayúscula. Creo que los ciudadanos y ciudadanas tienen que estar decepcionados porque las instituciones y el Partido Popular, Vox y Junts no se han puesto del lado de la protección de la salud. Únicamente los de Abascal habían mostrado su rechazo previamente y a última hora PP y Junts se han unido por sorpresa a su sentido del voto. Pero esta no es la primera vez que los independentistas dan la espalda al Gobierno en una votación. Cierto es que el partido de Puigdemont mantiene una tensa relación con el PSOE desde el inicio de la legislatura. Hace tan solo unos meses, el Ejecutivo de Sánchez sufrió una gran derrota en el Congreso por el impuesto a las energéticas. Junts votó a favor de una enmienda del PP al paquete fiscal del Gobierno y ello supuso el fin del gravamen a las grandes energéticas, lo que complicó alargar la prórroga del impuesto que Hacienda había pactado con Esquerra y Bildu. Aquello supuso un nuevo revés para el Gobierno, pero no había sido el primero. En julio de 2024, Junts se alineó con el PP y ambos partidos votaron en contra de reformar la ley de extranjería, una norma que impulsaron los socialistas junto a Sumar. En definitiva, un PSOE que lleva desde el inicio de la legislatura pendiente de votaciones agónicas y negociaciones de última hora. Cuentas bancarias y sus movimientos, cajas de seguridad en bancos, análisis que debe hacer Hacienda de las donaciones o supuestas donaciones efectuadas por Ábalos. Todo eso va a ser analizado por orden del juez Leopoldo Puente en el Supremo, que tiene dudas razonables sobre el aumento del patrimonio del exministro José Luis Ábalos. Dentro de las investigaciones, la UCO acepta haber cometido un error en la valoración de un chale que Ábalos tenía en Colombia. Se equivocaron de moneda y lo que se valoró en principio en 2 millones de euros, luego ha resultado que apenas vale 751 euros.
Sale a la luz un nuevo informe de la UCO en el que detallan el patrimonio no declarado de José Luis Ábalos. El exministro socialista declaró ante el juez que solamente poseía una casa y un bajo en Valencia, y en su declaración de bienes que entregó al Congreso en agosto de 2023, únicamente mencionaba la posesión de 4 propiedades de carácter urbano, ubicadas en Valencia y Madrid. La Guardia Civil ha descubierto que su patrimonio llega a Latinoamérica. Apunta a un chalet en Colombia. De primeras han indicado un valor de más de 2 millones de euros, pero alegando un error han rectificado a 751 euros. La investigación llevó a los agentes hasta la localidad colombiana de Tulúa, tras seguir un rastro encontrado entre los documentos de Koldo García. Ábalos alega una falta de rigor. Se trató de un terreno rústico en la montaña de Tuluá que adquirí en 2003, hace 22 años, y vendí sin construcción alguna en 2013, hace 12 años. Más fuerte aún es la información que da la UCO sobre el precio de compraventa, confundiendo 2,5 millones de pesos colombianos con 2,5 millones de dólares. Pero además de esta falta de rigor, me pregunto, ¿qué tiene que ver esto con mi gestión en el Ministerio de Transportes? Además de la casa en Colombia, los documentos de la Benemérita apuntan a 2 inmuebles en Perú, utilizados como centro de formación de Fiadelso. También se ha conocido que Ábalos recompró a su esposa el local que había adquirido tras las presuntas comisiones de las mascarillas. Realizó un abono de 187.000 euros a Carolina Perles, cuando ambos lo habían comprado por solo 90.000 año y medio antes. El que fuera secretario de organización del PSOE, 2 días después de enterarse de que el Supremo aprobó investigar su patrimonio, puso a su hija como titular de la vivienda que poseía en Madrid. En cuanto a bienes materiales, adquirió un Range Rover Sport de 2008 en el año 2021, por un importe de 15.000 euros. El conseguidor del vehículo fue Joseba García Izaguirre, hermano de Koldo García, quien negoció la compraventa del vehículo con Bernardo Castillo, que en ese momento pertenecía al círculo más próximo de Víctor de Aldama. Las pesquisas de la Guardia Civil han llevado a relacionar 265 cuentas bancarias en las que Ábalos figura como titular, cotitular, representante o autorizado, y 258 de esas cuentas están vinculadas al Partido Socialista. Los investigadores han pedido información a CaixaBank sobre sus productos financieros, y también que el magistrado pida a la agencia tributaria un informe de suministro de José Luis Ábalos y Fiadelso entre el año 2014 y el 2024. Y los últimos informes de la UCO revelan un dato que Ábalos siempre ha tratado de desmentir, que Koldo actuaba como su testaferro y era el encargado de conseguir liquidez a todo su entorno. Él era la persona a la que sus hijos y parejas tenían que dirigirse para conseguir dinero. Entre los mensajes que figuran en poder de la UCO destaca este que van a ver a continuación entre Ábalos y Koldo, en el que el exministro le pide a su asesor que le consiga a su actual novia, Andrea de la Torre, un préstamo de 130.000 euros. A Tatiana Ábalos, una de las hijas del exministro, Koldo le envió más de 4.000 euros y los agentes apuntan a 15 transferencias también a su hijo Carlos. Ábalos también, además de para sus hijos, pedía dinero para sí mismo. En febrero de 2022 le pidió a Koldo que le ingresara fondos en la cuenta de un bajo para pagar un préstamo que él mismo acumulaba. El gobierno cae en su propia trampa. Hoy se ha publicado el decreto del reparto de los menores no acompañados y en él se dice explícitamente que inmigración y extranjería son competencias exclusivas del Estado. Al Ejecutivo se le cae así la careta solo 2 semanas después de intentar hacer pasar por constitucional la cesión o delegación de competencias de ambas materias a Cataluña, lo que pactó, como recordarán todos, con Junts. Y cerrar las centrales nucleares podría suponer que la luz se disparase un 30%, un 35% en las industrias y un 20% en nuestras casas. Es la advertencia que el presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, ha hecho hoy debido a todo el desmantelamiento de las centrales nucleares que planea el Gobierno. El próximo 1 de noviembre de 2027 es la fecha elegida para el desmantelamiento de la central nuclear de Almaraz, en Cáceres. Si cierran las centrales nucleares, la factura eléctrica podría dispararse. Estas han sido las declaraciones del presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, para el Financial Times. Alerta de que los precios de la energía podrían aumentar más de un 20% en el sector doméstico y las pymes y un 35% en la industria. Y no solo afectará las facturas, aumentará también el riesgo de posibles apagones. En nuestro país, aunque la decisión genera cada vez más polémica, se mantienen los planes de ir desmantelando las centrales que existen en España. La primera será la de Almaraz, en Cáceres, el 1 de noviembre de 2027.
Esta central, concretamente, es crucial para el suministro eléctrico de la Comunidad de Madrid. Si se cierra, se quedarán sin el 15% de energía eléctrica en la región. Según la consultora Metis, a nivel nacional, el cierre de la central supondrá la pérdida de 829 millones de euros anuales y más de 15.000 empleos. Países como Estados Unidos, Japón o Bélgica han optado por mantener activos sus reactores nucleares. No quieren depender del petróleo ni del gas importado. Podrán hacer frente a la creciente demanda de electricidad, que se espera que suba un 6% en 2035, según la Agencia Internacional de la Energía. Por su parte, el Gobierno mantiene su postura de que la energía eólica y solar genera mucha más energía a menor coste. El objetivo, que en 2030 más del 80% de la electricidad provenga de energías renovables, lo que todo parece indicar que para completar el porcentaje, España dependerá del gas y de las importaciones. Y ahora nos sacude la borrasca Martiño, la cuarta en apenas 12 días. 15 comunidades en aviso por vientos muy fuertes y por unas lluvias verdaderamente descomunales. La peor parte parece que irá para Andalucía, aunque en Madrid no se descarta que el Manzanares se pueda desbordar. En Málaga continuamos buscando a aquel motorista que cayó a un río. Han encontrado la moto, pero no han encontrado todavía su cuerpo en Pujarra. Continúa el mal tiempo en la península. Hoy, una nueva borrasca, Martiño, ha sido la protagonista de los destrozos que están viendo. Es la cuarta borrasca en 12 días, vientos huracanados que han superado los 100 kilómetros por hora e intensas lluvias que no han cesado en todo el día. Estas son las consecuencias de la manga marina convertida en tornado al tocar tierra en el rompido Huelva. Preocupa el desbordamiento de ríos y embalses. Muchos de ellos están en nivel rojo. Así está el Manzanares. Los servicios de emergencias permanecen alerta ante un posible desbordamiento por el río. Preocupa también el Tajo. La UME ha levantado un dique de contención a la altura del Hospital de Parapléjicos de Toledo. Esta ola de borrascas se ha cobrado la vida de 3 personas y siguen buscando a un desaparecido, un motorista que intentaba cruzar un puente sobre el río y le arrastró la corriente en Pujerra, Málaga. Hoy han encontrado su moto. Esta es la imagen desde el aire del Palmar de Troya, Sevilla. La situación ha mejorado, aunque aún hay personas desalojadas de manera preventiva. 400 incidencias se han registrado de madrugada en Galicia, donde han tenido ráfagas de viento que han alcanzado los 166 kilómetros por hora. Así está Sierra Nevada, donde las fuertes rachas de viento han impedido su apertura por segundo día consecutivo. El primer día de primavera en España nos recibe así, con vuelos cancelados, más de 30 carreteras cortadas por desbordamientos y avisos meteorológicos activos. Esa es la nueva de la izquierda. Hasta aquí el día en 30 minutos. Feliz noche a todos, especialmente a los que continúen con el Toro Televisión. Y si viven en Madrid, por favor, quédense en casa porque vaya la que está cayendo. Volvemos mañana, que descansen.